un feliz y hermoso domingo. Ya estamos avanzando en esta semana y pues primeramente el Señor podamos sacar buenas conclusiones en nuestra vida con la relación con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos el título La revelación divina de la Biblia, que es lo que en verdad nos revela este hermoso libro para estos tiempos a la humanidad. Y hoy, nuevamente, por la gracia de Dios, pues está acá conmigo el pastor José Luis y nuestra hermana Esperanza. Bienvenidos. Gracias. Y gracias por su apoyo. Bueno, para avanzar un poquito más rápido, vamos a ir a la oración de lleno. Pastor Sí. José Luis, si nos lleva en oración, Vamos a y le orar, invitamos hermanos. para que nos acompañe a orar. Vamos entonces a pedir consejo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora, Señor, que nos disponemos a leer tu palabra, seas tú el que nos hable a través de ella nuestra mente, que podamos guardarla y que podamos practicar lo que leamos. Amén. Te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, ¿algún comentario sobre este día acerca de la revelación de la La revelación divina, Divina de dice la la Biblia? palabra escrita, ¿verdad? Y nos cita ahí primera de Pedro capítulo 1, perdón, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21. Y me gustaría que hagamos énfasis porque el apóstol Pedro prácticamente fundamenta esto, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 1, 19 al 21. Para los que tal vez no escucharon, vamos a volverlo a repetir. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra, vamos a esperar que nos los pongan ahí para poderlo leer. ¿Ok? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hermanos, yo creo que aquí el apóstol Pedro expresa esa convicción que nosotros tenemos que tener. Número uno, que es profética la palabra de Dios. O sea, en la misma Torá, lo como se le conoce, ¿verdad? En el Pentateuco, hasta en los nombres que se le dieron a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, nosotros entendemos que la palabra Génesis quiere decir principio, Éxodo, salida, Levíticos, escogidos, Deuteronomios, repetición de la ley. Y si nosotros vamos a nuestra interpretación el día de hoy de esos 5 libros, podemos traducirlo, ¿verdad? En el principio de la salida, los escogidos fueron contados y Dios le repitió su ley. O sea, toda la Biblia es una profecía. Y por eso es que, número uno, porque es una profecía que te cuenta lo que va a pasar. O sea, prácticamente el único que conoce el futuro es Dios. Y a partir de ahí nosotros entendemos que la Biblia tiene su origen no en el hombre, porque, escuchen, los hombres no conocen el futuro. Por ejemplo, hay un famoso profeta que anda diciendo, ¿verdad?, que es este señor Nostradamus, pero pues él se basó en la cuestión de la sociología, determinar que si pues hay tantos autos, va a producir calentamiento global y el sol entra más, va a haber terremotos. No, nosotros sabemos que en la Biblia nos enseña qué va a pasar en las ciudades, nos enseña qué va a venir del cielo, nos enseña qué va a pasar en el mundo religioso. ¿Por qué? Porque tiene un origen divino y por eso Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora sí, agarrarlo con fe y entender que es el único que conoce el futuro, es Dios. Pastor. Sí, bueno, ya que usted hablaba de esto, Pastor José Luis, también el libro Exaltada Jesús, página 108, nos dice, estamos sumamente agradecidos de poseer la segura palabra profética. O sea, ¿quién no quiere saber qué va a pasar mañana? Hoy el mundo está preocupado
Hoy el mundo entero se está preguntando por qué esto, por qué estamos viviendo. Bueno, ya el pastor decía en palabras atrás de que todo está dicho, todo lo que ha de acontecer y ha de venir, pues está aquí en este precioso libro. Por eso es de que la sierva del Señor anota con esas palabras: estamos sumamente agradecidos de poseer la segura palabra profética. ¿Y eso qué es? Nada más que la palabra de Dios, como decía la primera carta de Pedro, ¿verdad? Así que ninguno de nosotros necesita ser engañado, porque hoy también, ¿cuántos no hay que están siendo engañados y por hombres que usan la palabra de Dios? Pero en sí, lo que el Espíritu nos está llevando es que individualmente cada uno de nosotros estemos escudriñando la palabra divina, que es la Biblia. Sabemos que actualmente existen herejías y fábulas en nuestro mundo y deseamos conocer cuál es la verdad. Y hoy el mundo está buscando la verdad. Y la verdad, pues, estamos viendo que el mismo Señor Jesucristo habló acerca de esa verdad allá en el libro de San Juan. Así también dice: para lograr ese conocimiento nos conviene investigar cuidadosamente por nosotros mismos. No esperes que otros investiguen por ti, no esperen que otros te digan el futuro, no esperes que otros te indiquen qué es lo que viene. Cuando tú tienes una Biblia en tu propio idioma, Amén. cuando tú puedes ver por ti mismo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo: para lograr ese conocimiento nos conviene investigar cuidadosamente por nosotros mismos, pero no se le puede lograr con una simple lectura de la Biblia, sino que se necesita comparar un texto con otro. Ahora, ahí nosotros entendemos cómo yo puedo estudiar la palabra de Dios, porque sí es verdad, muchos la leen como un cuento, muchos la leen de corrido, o muchos dicen, bueno, hoy ya me leí Génesis, ahora sigo con el segundo libro y luego con el tercero. No, para ir entendiendo, por eso a mí me gusta mucho la doctrina adventista, porque la doctrina adventista viene por temas, los estudios que tenemos viene por temas donde uno puede ir brincando desde Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis a Éxodo, y bueno, es un ir y venir, ¿verdad? Por eso es que ella sigue diciendo: debemos escudriñar las Escrituras por nosotros mismos para que no nos descarriemos, y aunque muchos pierdan el camino debido a la diversidad de doctrinas que hay en nuestro mundo, hay una sola verdad. Y pastor, yo creo que ahí está el problema. Lo que acaba de tocar el espíritu de profecía es claro. O sea, hay muchas doctrinas, pero ¿cómo saber yo que nuestra doctrina es la verdadera? Bueno, yo siempre he dicho, pastor, que aquellos que estamos dentro de una iglesia, es importante que sepamos qué doctrinas tenemos. Y cuando una vez que sepamos que el pastor o el dirigente de ese grupo o de ese ministerio nos dice, bueno, es que nosotros estamos basados en esto, ahora sí, entonces yo voy a investigar en la Biblia qué me dice acerca de las doctrinas que mi director o mi representante o mi pastor me está diciendo que tenemos. Mire, le comento esto porque usted sabe como adventistas ahorita en la cuestión profética, tenemos un problema. ¿Sí? Okay. Y el problema es qué método de interpretación. Y sabemos que hay tres: historicista, y el futurista, y el calvinista. No que ese ya lo tiro por... Pero vamos, nos quedemos con dos. Okay. Y yo siempre le he dicho a los hermanos, a ver, ¿realmente la Biblia es una historia o es una profecía? Y yo creo que a partir de ahí nosotros tenemos que entender cómo puedo yo saber que estoy interpretando la verdad. Porque yo creo que si a todos los pastores usted le pregunta, ¿quieres engañar? Yo creo que ningún pastor va a contestar, sí quiero engañar. No, o sea, todo el mundo quiere enseñar qué cosa. La verdad. Pero ¿cómo saber que, lo que decía usted, un dirigente de grupo de esto está enseñando la verdad? Y aquí, hermanos, por eso nosotros tenemos que entender el origen divino de la Biblia. Y yo les pregunto, de toda la Biblia, ¿cuáles fueron las palabras que Dios no permitió, escuchen bien,
que ningún humano la escribiera. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ok, entonces, adentro de nosotros como adventistas, yo tengo que sacar esta postura. Ok, tengo un grupo de personas que se llaman historicistas, pero que realmente son preteristas. Todas esas profecías ya me las encasillan en el pasado. Los 7 truenos en el pasado, los 7 sellos en el pasado, las 7 trompetas en el pasado. ¿Y la gente cómo queda? No se prepara. ¿Para qué se va a preparar? Prueba a la ley y al testimonio. Para la ley dominical. La ley dominical están atentando contra las únicas palabras divinas de Cristo. Ahora, tú vienes al otro grupo y te dicen, ok, está los 7 sellos en la historia de la iglesia. Perdón, la historia de la iglesia y las naciones. Los 7 truenos, el mapa profético de Dios. Las 7 trompetas es como Dios nos va a permitir predicar en las ciudades en plena ley dominical. O sea, como que tú entiendes que cuando te predican que esto todavía, no es que estemos desconociendo que ya se cumplió una vez, ya se cumplieron una vez, pero en esta ocasión vuelven a cumplirse. ¿Por qué? Porque ahora ya no viene el juicio de los muertos, ahora viene el juicio de los vivos. Y tú dices, ¿cómo estaré seguro que estoy predicando la verdad o creyendo la verdad? Porque te están preparando para la abolición del sello de Dios que está en la ley de Dios, que es el 4º mandamiento. Por eso en la parte de la lección nos dice prácticamente que debemos de probar los espíritus. ¿Y cómo vamos a probar los espíritus? A la ley y al testimonio. Y yo creo que cualquier doctrina, escuchen bien, cualquier doctrina que me debilite a un pastor, a una hermana de esta esperanza, aún como adventista, que me debilite el sábado, la santidad del sábado, esa doctrina no es verdadera. No es de Dios, como no es de decimos, Dios. ¿no? Hermana Esperanza. Exacto, porque la palabra de Dios fue escrita con propósitos específicos, con propósitos prácticos. La palabra de Dios no fue un libro escrito al azar y a la se va y bueno, ahí, ¿no? No, tiene un propósito. Y es el de ser luz en nuestro camino. Y es el de que no podamos errar. Por eso esa parte que dice ahí de que nosotros vamos a estar perdidos si no estudiamos cada uno personalmente la palabra de Dios. Así es. Porque no podemos creer en ningún hombre. ¿Por qué? Porque de por sí nosotros ya somos erráticos. El ser humano se equivoca fácilmente. Entonces, ¿qué si el pastor o el sacerdote, o sea quien yo sigo, que si él entendió algo mal y yo por ser negligente y no estudiar la palabra de Dios, pues yo también me voy a perder con él? No, por eso es la responsabilidad de cada uno estudiar la palabra de Dios. Amén. Sí, por eso yo creo que aunque como leímos ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 19 al 21, donde allí el apóstol nos hace una confirmación de ese evangelio profético que aún lo vemos, ¿no? Desde la primera venida de Cristo, que ellos tenían profetizado la venida del Señor, y aún aunque vino, en ese tiempo no se le reconoció, no lo aceptaron. Porque descuidaron el Exactamente. estudio. Y le digo, pastor, y aquí, descuidaron el estudio de una profecía de tiempo profético. Ok. 70 semanas. Sí, fíjese. Porque o sea, si hubieran estado atentos a las 70 semanas, fue exacto el cumplimiento. ¿ya? ¿No nos irá a pasar así? Bueno, yo creo que hoy más que nunca, pastor, estamos peores que ellos. Sí. Peores que ellos, porque ahora podemos decir que por la gracia de Dios, a través de la lucha de muchos hombres entregados en ir haciendo la escritura del Señor a un lenguaje que pues hoy nosotros, por decir, si me dan un libro de la Biblia en hebreo, pues ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a pensar? No lo entiendo. Si no entiendo era ya por tantos años el inglés, menos el hebreo, el arameo, ¿no? Pero en su misericordia Dios la puso en español. Exactamente, por eso digo, hoy en día pues yo sí puedo discutir porque ahora puedo leer y puedo entender la palabra del Señor, ¿no? Y quizás el día de mañana podamos decir, como dijo Pedro allí en la segunda carta, en el libro Segunda de Pedro, en el mismo capítulo 1, pero el versículo 16, donde él habla ahora de que para ellos no les vienen a contar
fábulas, ¿verdad? Si lo podemos ver ahí en pantalla, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, para poder leerlo y todos los que estamos aquí podamos comprender. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, hasta ahí vemos que Pedro le está hablando a su gente y confirmando que el Señor Jesús, esa promesa que se había dado, ya había estado con ellos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su propia majestad. Ahora, entendemos, sí, entendemos de que ahora cuando venga el Señor, pues no todos, o sea, aunque Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá, pero la verdad es de que unos lo van a ver, pero para tratar de esconderse, mientras otros lo vamos a poder ver con la claridad del amor que le hemos tenido a través de la obediencia que hemos hecho durante todo este tiempo que hemos estudiado su palabra. Por eso es interesante de un día ser unos verdaderos testificadores de la palabra de Dios, pero también de las obras que Dios nos ha encomendado que hagamos. Amén. Y por eso es de que nosotros podemos terminar de leer lo que dice la sierva del Señor, exaltada Jesús, la segunda parte. Dice, debemos escudriñar las Escrituras por nosotros mismos para que no nos descarriemos. Y aunque muchos pierdan el camino debido a la diversidad de doctrinas que hay en nuestro mundo, hay sola verdad, hay una sola verdad. Muchos se podrán acercar a ustedes para decirles que tienen la verdad, pero ustedes tienen el privilegio de escudriñar las Escrituras por su propia cuenta. O sea, esto es lo interesante de esta mensajera de Dios, de que ella dice que nosotros vamos a tener ese privilegio, y lo vemos que sí, porque a hoy ya no hay quien me pueda decir qué dice la palabra de Dios, sino que hoy yo puedo leer lo que dice la palabra de Dios. O sea, a mí me pueden decir lo que quiere decir cada versículo, pero yo, dirigiéndome ante Dios, puedo ir entendiendo lo que realmente el Señor me está diciendo de lo que quiere que yo haga. Yo recuerdo cuando yo iniciaba, me daban los primeros estudios, siempre el que me estaba instruyendo en la doctrina adventista me decía, mire hermano, cómprese un diccionario bíblico y cómprese una concordancia bíblica. ¿Para qué? Para que usted pueda buscar los textos que para usted no los entiende, o palabras que usted no entiende, usted pueda ver qué es lo que le dice el diccionario bíblico de esa palabra que usted no entiende. Entonces, cuando uno va y se compra las herramientas para entender más la palabra de Dios, es lógico ver cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar. Yo tenía una lucha tremenda porque yo tenía no nada más yo estaba estudiando, ya tenía yo familiares pentecostales, familiares testigos de Jehová, que era una lucha que el sábado para mí lo condenaban, y más las comidas. O sea, y cuando yo me compré estas dos herramientas, pude entender entonces lo que era el sábado, de qué historia se estaba hablando del sábado, de a dónde venía, y que no era verdad de que ya el sábado estaba clavado en la cruz en la muerte de Cristo. Por eso, pastor, yo creo que ahí entra la cuestión. ¿Cómo sé que es divina la Biblia? Una, su interpretación, sabemos perfectamente que es el único que cuenta el futuro. Así es. Una, o sea, nadie más. Ahí creo yo que es divina. Y dos, el sábado. ¿Sí? Porque el sábado, hermanos, escuche, muchas personas que se oponen al sábado, yo lo voy a invitar a buscar en Apocalipsis cómo se llama la ciudad de que tiene Dios en el cielo. Y se llama Nueva Jerusalén. Y pregunto, ¿qué día se guarda en Jerusalén? El sábado. El sábado. Pero dos factores que nos pueden afianzar nuestra fe, que es divina la Biblia, que me cuenta el futuro y que me dice que el sábado se va a guardar en la Nueva Jerusalén. Amén. Y pues sí, eso nos lleva a entender, ¿verdad?, de que aún no me recuerdo bien la cita, pero pues habla acerca de que
la hierba se seca, sécase la hierba, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la mas palabra de Dios ha de permanecer para siempre. Amén. Y yo creo que si la palabra de Dios permanece para siempre, también el día del Señor ha de permanecer, y aún en la tierra nueva dice que habremos de guardar ese día. Por eso, mi hermano, hoy la revelación que la Biblia nos da es para poder entender y realizar la obra que la misma palabra de Dios nos indica que tenemos que hacer. Y hoy te puedo decir pues que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que podamos mañana volver a estudiar la siguiente lección del día lunes. Muchas bendiciones y que el Señor te guarde. Amén.